Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. En esta ocasión revisaremos las actividades de la semana que termina en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que en opinión de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios representan pasos históricos en la conformación y modificación de nuestra Constitución. El domingo 27 de octubre, a 2 días de haberse instalado oficialmente con la presidencia del diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se declararon en sesión permanente a fin de discutir, aprobar y tramitar al Pleno la minuta con proyecto de decreto que modifican los artículos 107 y 105 constitucionales en lo relacionado a la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. Una minuta proveniente de la Cámara de Senadores y que ha creado un fuerte debate entre los legisladores de ambas cámaras. La denominada inimpugnabilidad, un agregado a la ya aprobada reforma al Poder Judicial, implica que el trabajo efectuado por el Poder Legislativo en materia constitucional no pueda ser atacado o impugnado por ningún ámbito del Poder Judicial, lo que a juicio de la oposición representa riesgos, particularmente en materia de derechos humanos de los ciudadanos. Pero para la mayoría vinculada con el partido oficial es el paso hacia la democratización. Al entrarle al tema, la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de analizar y resolver el trámite de la minuta, debió extender sus trabajos al lunes 28 de octubre, toda vez que algunos de sus miembros, como la diputada del Partido Acción Nacional, Paulina Rubio Fernández, e Iraíz Torres de Movimiento Ciudadano, objetaron no haberse cumplido con los pasos reglamentarios, convocatoria previa y discusión del dictamen para conocimiento. Al reajustarse los tiempos y retomar el análisis el lunes 28 de octubre y luego de 3 rondas de argumentaciones a favor y en contra, finalmente fue aprobado con 30 votos a favor, 11 en contra y remitido a la mesa directiva para su análisis ante el Pleno. Veamos lo sucedido en esta sesión, que fue el inicio de importantes resoluciones. El domingo 27 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en reunión extraordinaria declararse en reunión permanente para iniciar el lunes 28 la discusión del dictamen en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas comentó que la reforma lleva a rango constitucional un texto de la ley de amparo que es fundamental. Yo los invito a que elevemos el debate de este dictamen, que por supuesto es trascendente, pero que nos blinda a nosotros como el Congreso de la Unión de las decisiones que tenemos nosotros otorgadas y facultadas por la soberanía del pueblo de México a través del propio artículo 41 y del 39. En su posicionamiento en contra, la diputada Paulina Rubio Fernández resaltó que los 2 artículos que reforman generan una antinomia constitucional. Está claro que aquí hay 2 clases de diputados, efectivamente. Los que quieren acabar con el derecho del ciudadano de defenderse de los abusos constitucionales que haga Morena, y sí, por ellos votaron 36 millones. Pero existen 98 millones en el padrón electoral. Eso quiere decir que 68 al menos no votaron por esto. Porque a nadie le dijeron que en la boleta venía que por favor desaparecieran su derecho a poder defenderse de actos de autoridad. A favor del dictamen, el diputado Ricardo Astudillo Suárez expresó que deben considerar la estabilidad institucional, que implica permitir que reformas constitucionales no sean objeto de impugnación. Si cada reforma se va a impugnar, imaginemos también el otro escenario de lo que se ha planteado aquí, la incertidumbre que no solamente tendrían los ciudadanos, no solamente tendrían, como han mencionado también, el riesgo de otros países por no tener una constitución fuerte, robusta, confiable. También pudiéramos caer nosotros como legisladores en una parálisis en donde no pudiéramos adaptarnos a las necesidades que hoy nos está exigiendo la sociedad. La diputada Mari Carmen Bernal Martínez enfatizó que el pueblo de México les dio la mayoría calificada para reformar la Constitución política.
Quiero comentarles que no estamos afectando los derechos humanos de absolutamente nadie, no desaparecen los medios de control de constitucionalidad, sigue vigente el juicio de amparo, sigue vigente las controversias constitucionales, siguen vigentes las acciones de inconstitucionalidad frente a normas generales. Estamos haciendo nuestra tarea, que es legislar, porque la Suprema Corte invadía competencias. Lo único que estamos haciendo es dar claridad a la norma. El artículo 61 de la Ley de Amparo lo estamos elevando a rango constitucional. Para hablar en contra del dictamen, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés comentó que la reforma es para sustituir a los integrantes del Poder Judicial y que no es una reforma de justicia. Nadie nos ha dicho hasta el momento, y yo lo reto a que me diga aquí cualquiera, cuántos tipos de boleta vamos a tener y cómo se va a votar. Y les puedo poner varios ejemplos de que no se sabe cómo. Pero también no se desea que el Poder Judicial, la Suprema Corte, revise los actos de nosotros, y eso es evidente. La diputada Ivonne Ortega Pacheco cuestionó cómo se garantizará la defensa de los derechos humanos, las garantías y las libertades individuales. ¿Qué se requiere para que en nuestro país deje de existir la propiedad privada? Solo se requiere una reforma constitucional. ¿Y cuál sería el procedimiento para esa reforma constitucional que elimina la propiedad privada? El mismo que estamos llevando ahora. Hace 5 días presentaron la iniciativa el 22 de octubre en el Senado, hace 2 días la dictaminó el Senado, y hoy estamos discutiendo en fast track con esa facilidad y rapidez que Morena tiene para eliminar el derecho a la propiedad privada en México y en este escenario. Es importante recordar que los temas analizados esta semana en la Cámara de Diputados tienen relación con la reforma al Poder Judicial, una minuta de amplísimo alcance que fue remitida por el Ejecutivo al final de la legislatura anterior y que ha sido procesada en el Congreso con una gran rapidez. Es así que el martes 29 de octubre, y con el dictamen aprobado por la comisión correspondiente, la mesa directiva del órgano legislativo dio trámite de publicidad a la propuesta de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Carta Magna. Ese mismo día resolvió la instalación del comité de evaluación que determinará la elegibilidad e idoneidad de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras en el proceso electoral extraordinario de 2024-2025. Con 326 votos a favor, 102 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó los nombres de las personas que integrarán el comité de evaluación por parte del Poder Legislativo Federal dentro del plazo marcado al 29 de octubre. Ellos son Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briceño Torres, Marta Gabriela Sánchez García, Maday Merino Damián y Andrés Norberto García Raper Favila. Los 5 perfiles presentados por la mesa directiva cumplen con los requisitos de ciudadanía mexicana, no haber sido condenado por delito grave, contar con licenciatura en Derecho expedido legalmente, con antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional de por lo menos 5 años, y no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos 3 años anteriores a la designación. En opinión del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, esta integración da continuidad y forma a la aplicación de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias. Además, destacó que a pesar de la insistencia para que la oposición presentara sus propias propuestas de perfiles, no lo hicieron. En ese sentido, el PAN, a través de la diputada Paulina Rubio, calificó la selección de Morena como una farsa, dado que ni siquiera había una lista de requisitos mínimos ni reglas claras de integración. De manera similar, la diputada Nadia Navarro Acevedo del PRI reiteró que la reforma constitucional en materia de elección de ministros, magistrados y jueces es un golpe mortal a la democracia y al Estado de Derecho. Revisemos las opiniones de los grupos parlamentarios ante el Pleno en relación a esta integración. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el martes 29 de octubre el acuerdo de la mesa directiva para la instalación del comité de evaluación que determinará la elegibilidad e idoneidad de aspirantes a los cargos de personas juzgadoras en el proceso electoral extraordinario de 2024-2025. Al respecto, el diputado Ricardo Monreal Ávila abundó que están a consideración del Pleno 5 nombres, 4 mujeres y 1 hombre, así como los antecedentes y requisitos. Señaló que para la mayoría legislativa se cumplen con los requisitos extremos que la ley previene. La antigüedad en el ejercicio
de la función, la experiencia jurídica, que es de 5 años, y no haber pertenecido ni haber sido dirigente partidista en los últimos 3 años. Estos son los requisitos que el órgano reformador y el Poder Legislativo plasmaron en sus normas jurídicas para integrar este comité de evaluación. Por su parte, la diputada Paulina Rubio Fernández denunció que en el comité hay personas que fueron representantes de Morena en la Ciudad de México, simpatizantes del PT en Sonora y una exconsejera del Instituto Electoral de Tabasco, presuntamente señalada por supuesta corrupción. En contra de este comité de evaluación que pretende hacerle creer al ciudadano que van a llegar buenos perfiles a las boletas, cuando los únicos perfiles que van a estar en una boleta son los perfiles que transiten por Morena. Y para toda la opinión pública, toda esta información es comprobable y es verificable, porque ni siquiera tuvieron la decencia de poder eliminar publicaciones que evidenciaran su estrecha relación con el partido en el poder. La diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores dijo que la propuesta presentada en la anterior administración federal tiene como finalidad transformar nuestro sistema de justicia para hacerlo más equitativo, accesible y democrático. Podemos garantizar que quienes sean elegidos para formar parte del Poder Judicial desempeñen efectivamente su papel como guardianes de los derechos fundamentales. Es esencial que cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas posiciones, promueva y defienda estos principios. Al hacerlo, no solo fortalecemos la confianza de nuestras instituciones, sino que también aseguramos que la justicia sea un pilar sólido en nuestra sociedad. La diputada Lilia Aguilar Gil señaló que la acción emitida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no es adecuada porque es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el único ente que debe atender las cuestiones de constitucionalidad en lo que refiere al artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo que es cierto es que la integración de este comité nos pone en el inicio del proceso electoral que se dará en el 2025 para sustituir ya a algunos juzgadores, jueces, magistrados y ministros de la Corte. Hoy recibimos la noticia que ya 7 ministros, 6 hombres y una mujer, han decidido no participar en este proceso. En tanto, la diputada Nadia Navarro Acevedo dijo que su grupo parlamentario está en contra porque la reforma constitucional en materia de elección de ministros, magistrados y jueces es un golpe mortal a la democracia y al Estado de Derecho. Que es lamentable que hoy estén expeditos y puestos para emitir un voto concretando un golpe a la democracia, que el Partido Revolucionario Institucional siente un profundo compromiso con el Estado de Derecho y que mientras sea en la defensa de la Constitución, siempre contarán con nuestros votos. En el PRI creemos que este proceso forma parte de una reforma avalada desde el poder y que se gesta en la venganza. Cumplidos los tiempos y el trámite de difusión, el miércoles 30 de octubre, las y los diputados de la 66ª legislatura procedieron a la votación de la reforma constitucional sobre inimpugnabilidad, un asunto que mantuvo los niveles de debate en lo más alto de la tribuna y de los ánimos. La minuta adiciona un quinto párrafo al artículo 105 que determina como improcedentes las controversias o acciones que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, y la modificación del 107 constitucional, donde se agrega que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. De ahí el acalorado debate que se gestó en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde tras 8 horas de discusión, la mayoría calificada aprobó en lo general la iniciativa con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención. El tema alcanzó el clímax al aparecer en la tribuna ataúdes y ofrendas a la Constitución.
en algunas curules leyendas contra el autoritarismo, oírse reclamos hacia quienes no escuchan y rechazarse 3 mociones suspensivas por presunta violación del proceso legislativo. Así lo dijeron las diputadas Noemí Berenice Luna del PAN, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y el diputado Erubiel Alonso del PRI. A lo largo de 3 rondas de oradores a favor y en contra, se presentaron argumentos de todo tipo, como de la diputada de Morena y exministra de la Corte, Olga Sánchez, del diputado del Partido del Trabajo y exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Mejía Verdeja, y de José Luis Fernández Martínez del Partido Verde, quien dijo que la reforma le va a dejar claro a los ministros sus límites, para que no se pongan a legislar. En contra de la propuesta, mayoritariamente los posicionamientos estuvieron relacionados con los riesgos de esta reforma al acabar con la figura de amparo, con la posibilidad de defensa de los ciudadanos y los principios de separación de poderes. Así lo recalcaron los diputados del PRI, Andrés Cantú, del PAN, Saúl Telles Hernández, y de Movimiento Ciudadano, Francisco Farías. A unas 3 horas de iniciar y votarse en lo general, se procedió al análisis en lo particular. Veamos. Diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos en la sesión del miércoles 30 sobre el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución política. Con lo cual se busca proporcionar certeza jurídica y claridad para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Votaremos en contra, el grupo parlamentario del PAN, en contra de esta reforma, porque nos oponemos a esta evocación a la ley de Herodes que hacen, pretendiendo mutilar la Constitución, quitándole la posibilidad a los ciudadanos y a todas las instituciones de defenderse de reformas que violen sus derechos humanos, de defenderse de las ocurrencias de la mayoría de Morena. Desde esta tribuna quiero dejar claro que el Poder Legislativo es el único ente autorizado para modificar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen, siempre respetando los procedimientos previamente establecidos y con la responsabilidad de preservar la lógica del sistema jurídico. Por otro lado, el Poder Ejecutivo debe fundar y motivar todas las actuaciones bajo el marco constitucional y legal, estableciendo lo mismo que el Poder Judicial al emitir sus resoluciones, evitando cualquier tipo de arbitrariedad. La historia de México ha estado marcada por distintos momentos históricos que han dejado un antes y un después en nuestra vida política, social, cultural y económica. Recordemos que la independencia no fue un acto de separación de dominio colonial, fue la expresión de un profundo deseo de ser escuchados, de ser valorados y de vivir en un país donde cada voz cuenta. Parafraseando al ingeniero Castrillo, hoy bien podemos afirmar que en el momento en que la Constitución no cubra con su manto protector al pueblo de México, la Constitución será olvidada y los mexicanos serán víctimas de los más violentos ultrajes a los derechos humanos. Lo estamos diciendo antes de que México se ha convertido en un Estado autoritario, no solo de facto, como ya lo es con la mayoría oficialista, sino autoritario desde la Constitución misma con esta reforma. Esta reforma no puede más que interpretarse como el querer concentrar la mayor cantidad de atribuciones posibles en la presidenta, sus órganos y sus legisladores, y evitar a las y los mexicanos la posibilidad de defenderse de las leyes emitidas por el Congreso de la Unión y que atenten contra todos nuestros derechos fundamentales. Esta iniciativa es solo una más de todas las estrategias implementadas por Morena.
Y como fue calculado en la estrategia de la mayoría legislativa, a fin de cumplir con el plazo límite, el jueves 31 de octubre, luego de haber sido aprobada en lo general y en lo particular en San Lázaro, la minuta de inimpugnabilidad fue enviada a los congresos estatales y en un solo día alcanzó la aprobación necesaria con más de 17 legislaturas. La discusión y argumentos vertidos por los grupos parlamentarios en la discusión en lo particular también resultaron enriquecedores como intensos. Ninguna de las 299 reservas que representaron 54 oradores en casi 10 horas fueron aceptadas durante la sesión en lo particular dirigida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Las y los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aseguraron que de esta forma refrendan su respaldo a la reforma judicial, una iniciativa clave para fortalecer la justicia y la voluntad popular y que no elimina derechos humanos ni el juicio de amparo, sino que asegura que la Suprema Corte se mantenga en sus funciones y su enfoque en servir al pueblo. Para la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la reforma aprobada es un retroceso sin precedente en la historia democrática de México, buscando hacer intocables las decisiones de una mayoría que cierra la puerta a la justicia, blindando el poder de Morena y sus aliados, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales de los mexicanos. Si bien es cierto que la reforma de inimpugnabilidad y la integración del Comité de Evaluación del Poder Judicial fueron temas centrales en la agenda legislativa y ocupó las sesiones de 5 días continuos, esta semana en San Lázaro, las y los diputados de Morena, PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo y PRI también presentaron 24 iniciativas diversas relacionadas con reproducción asistida, productividad agrícola, ambientales, videovigilancia en escuelas, prevención de cáncer, compensación a concubinos, pensiones, jubilaciones, donación de sangre, entre otras. Además, se hizo la declaratoria constitucional de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de vías y transporte ferroviario y empresas estratégicas al alcanzarse la validación de los congresos estatales. Veamos un poco de lo que pasó en esta sesión. Diputadas y diputados aprobaron en lo particular con mayoría calificada de 343 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. En la discusión en lo particular, las y los legisladores presentaron propuestas de modificación, mismas que fueron retiradas o no se admitieron a discusión y por lo tanto se dieron por desechadas. El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo expuso que las actitudes asumidas y desplegadas desde el Poder Judicial Federal son manifestaciones de resistencia al cambio y a la transformación de ese poder. La resistencia desde el Poder Judicial Federal en su aspecto de sabotaje por medio de acciones que perjudiquen la implementación del cambio, como ya es público y ampliamente conocido, ha implicado que juzgadores federales en clara violación a la ley de amparo admitieran demandas que son notoriamente improcedentes. La intención de este tipo de sabotaje ha tenido en su extremo la intención de generar un falso debate sobre limitaciones a la facultad suprema del Poder Reformador de la Constitución, el constituyente permanente, en que sería el propio Poder Judicial Federal quien por encima de la soberanía popular establecería lo que puede o no contener la Carta Magna. La diputada Margarita Zavala manifestó que con esta reforma se han cruzado límites y pasó a ser un paquete de instalación de la dictadura. Esta reforma limita al Poder Judicial, deja en estado de indefensión, sí, a los más pobres, porque precisamente en aras de justicia social estaban los efectos generales de los juicios de amparo, de la acción de inconstitucionalidad y hasta de las controversias constitucionales, pero ustedes los han quitado. El diputado Reginaldo Sandoval Flores hizo uso de la tribuna para expresar que está convencido de estar cumpliendo el mandato del Plan C que el pueblo de México dio en las urnas y retiró su reserva. Transformar la patria y reformar la Constitución para hacer un nuevo Estado que esté esencialmente en el mando el pueblo de México. El diputado Jerico Abramo Mazo comentó que, sin temor a equivocarse, se está entrando a un periodo histórico de México que se puede llamar el desamparo. Estamos ante modificaciones de alto calado al sistema jurídico mexicano, en donde, sin ningún límite, puede modificarse la Constitución para que el artículo 105 diga:
como ustedes quieran, o diga lo siguiente: el partido oficialista tiene la razón. Y en este mismo orden de ideas modifiquen también el artículo 107 para que diga: en caso de que el partido oficialista se equivoque o no tenga la razón, remítase y consulte el artículo 105. La diputada Ivonne Ortega Pacheco cuestionó cuál es la postura del expresidente y de la presidenta de México con respecto a la reforma. ¿No han pensado también que no es iniciativa de la presidenta, con A, de la República? Es iniciativa de dos coordinadores, el de aquí, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y de los dos presidentes de la mesa, de 4 hombres. Compañeras, ¿no han pensado que hay mucha testosterona en esa iniciativa? Fue turnado a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales. Les agradecemos haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en nuestra siguiente emisión.